Em, bueno, entonces, a qué caemos entonces con esto del podcast? Que lo podemos dejar almacenado. Yo en la computadora tengo grabados todos los episodios que he generado y que podría subirlo y compartirlo en cualquier otra plataforma. Miren, plataformas para subir y compartir podcasts hay infinidad. La lucha en posicionarse entre las plataformas es bastante alta y eso permite a que hayan plataformas gratuitas para subir contenido, ¿verdad? Hay unas plataformas que se han ido quedando como detrás de la competencia porque limitan subir solo 15, 20 minutos de contenido y después ya no puedes subir nada más durante el mes. Entonces sí, se ha ido abriendo toda esa oferta y esa amplia gama de poder ir teniendo y compartir contenido, ¿verdad? Escuchaba DJs en Apple. Ajá, que Apple comenzó también, ¿verdad? Ahora escucho temas de opinión, temas de política. Como vamos evolucionando, ¿verdad, Juana? Uno comienza con otros temas o con música, porque muchos DJs empezaron en SoundCloud, ahí les voy a mostrar esa herramienta, a subir su música que ellos creaban como independientes, que antes había que ir con el productor y que el productor dijera que sí y que los lanzara a la fama, ya saben, todos estos cantantes y compositores. Y ahora yo tengo el acceso al mundo para subirlo, ¿verdad? Se pueden está abierto al tema que ustedes quieran. No hay limitante, ¿verdad? Karina dice, imparto el curso de comunicación alternativa en CS. Me llama la atención que mis estudiantes comentan, ha tomado relevancia. Definitivamente, sí. Eh, es un mundo, ustedes, de veras, es un mundo encontrar temáticas que nos llamen la atención y que haya gente que se logre posicionar como expertos en el tema, ¿verdad? Sí, es buenísimo. Se pueden subir poemas, Juan Carlos, les puedes, ya vamos a aprender cómo ponerle una musiquita de fondo, en fin, todas esas cuestiones para enriquecer, ¿verdad? Los contenidos. Eh, Y cabal, Carlos, la historia que yo les contaba, yo soy locutor frustrado, entonces, pues tengo mi podcast, ¿va? Entonces, pues bueno, existen tipos de podcasts, como los que acá les muestro y les comparto en pantalla. Y todo esto ha ido naciendo conforme va evolucionando todas estas formas de comunicación, ¿verdad? Ustedes, no es que haya un libro como tal que nos diga el podcast, no, o sea, un doctorado de alguien que evaluó los podcasts, no hay, ¿verdad? Es como el tema de las redes sociales. Los podcasts se consideran ser parte en algún momento de una red social. Ya les voy a mostrar cómo es que en algún momento se puede monetizar esto, ¿verdad? El primer tipo de podcast que podemos hablar es el de la entrevista, ¿verdad? Acá hay un reto, una dinámica, una forma de cómo irlo trabajando, ¿verdad? Hay un invitado diferente en cada episodio. Entonces, si yo tengo episodios de manera semanal, eso quiere decir que tengo que tener 52 invitados al año y ya los tengo que tener programados el resto del año, por lo menos. Entonces, el tema de la entrevista es el más común en los podcasts que yo escucho, es el más común y es el que a mí tal vez no me gusta el 100%. Por lo mismo, hay que estar consiguiendo persona tras persona, semana tras semana, para poder entrevistar. Y hay que tener esa astucia de poder entrevistar a la gente. ¿Por qué? Porque si yo estoy entrevistando a alguien que no es muy comunicativo, si estoy entrevistando a alguien que tal vez me contesta siempre sí, no. Ahorita me acordé de mi hija, ¿va? Porque ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, ¿va? ¿Y qué más? Y todo, y en la otra, todo bien, gracias. Y ya no siguen hablando ustedes. Entonces se vuelve un entrevistador, ¿va? Hasta de los hijos, para que le cuenten un poquito más y le den un poquito más de información. Y ese dinamismo requiere el podcast cuando lo voy a hacer enfocado en la entrevista. Em, Tengo que tener esa astucia de sacarle información a la persona que estoy entrevistando. Eh, el podcast debe tener una periodicidad fija, idealmente, Carlos, idealmente. Cuesta un montón, cuesta un montón. ¿Por qué? Porque de esa misma
forma, entonces las plataformas del podcast van a decir, ah, bueno, Carlos está subiendo podcast semanalmente, entonces vamos a irlo posicionando, vamos a irlo poniendo en los primeros lugares de podcast relacionados a la temática que estés hablando en Guatemala y así los van ya clasificando, ¿no? Y eso sí es bien, bien importante, ¿verdad? Ahora, para un podcast que yo quiero que mis alumnos escuchen, pues bueno, yo puedo diluir el contenido de mi curso y decir, bueno, mi curso dura, por ejemplo, de enero a mayo. Entonces yo les voy a poner 3 podcasts y ahí voy a subir, voy a hablar 15 minutos de cada, de 3 temas específicos, ¿no? Entonces ahí es donde ya se podría tener ese cambio o ese ajuste, Carlos, sobre los contenidos que yo quiera compartir, ¿verdad? Entonces, depende, va a depender. Lo ideal, lo recomendable es que si tengamos una periodicidad definida siempre desde un inicio de cuántos episodios quiero hacer yo al año, ¿verdad? El siguiente tipo de podcast es el informativo. Y aquí quiero transmitir una información a la comunidad, ¿verdad? Y aquí hablaban, Otro Mundo es Posible, creo que podría ser ese tipo de podcast informativo. Quiero ver, es que había uno que habían, el podcast de historias de Latinoamérica, ¿verdad? Ese es un podcast informativo, ¿verdad? Quiero contar qué pasó, no sé si tal vez es por medio de alguna lectura o cuento la historia como tal o la cuento así una historia dramática, ya dependiendo del toque que yo le quiera agregar, pero el podcast informativo es básicamente eso, ¿verdad? Hay una comunidad interesada, no pretendo que vayan a ser 30,000, 40,000 personas, pero sí, con 100 yo estoy feliz, que sepan y ahí yo empiezo a hacer el cambio, ¿no? O a transmitir esa información. Entonces, ese es un tipo de podcast. El siguiente es el panel, en donde está el dueño del podcast, la vamos a llamar dueño, ¿verdad? Que sería el emisor, ¿verdad? En la comunicación, que es el presentador, y al menos va a tener un invitado. Y pongo al menos porque el panel se busca que vayan a ser 2, 3 personas con opiniones distintas y los ponemos a platicar, ¿verdad? Es una combinación entre la entrevista, ¿verdad? Y en donde yo tengo unas preguntas ya preparadas, ¿verdad? Ya estructuradas que le voy a lanzar a los panelistas que tengo como invitados, ¿verdad? Definitivamente se puede hacer una mezcla de los 4. Y el último tipo de podcast que es el individual, ¿verdad? Y este es con el que yo me identifico y el que yo trabajo, que es la marca personal, trabajar la marca personal. Por ejemplo, como asesor, yo le puedo decir a un cliente potencial, mira, escucha mi podcast, ahí hablo de los 3 tipos de innovación. Escucharlo y me contás y entonces ya en base a eso podemos capacitar a tu equipo en innovación, por ejemplo, ¿verdad? Y para mí es más fácil, ¿verdad? Aquí el reto es programar los contenidos que yo quiero dar. En el caso de mi podcast individual, yo lo hago basado en, a mí me gusta leer. Yo sé que el índice de lectura alrededor del mundo es bien bajo. Entonces yo lo que hago es que leo un libro que me ha gustado, hago un resumen, un review, ¿verdad? De 20, 30 minutos y me pongo a hablar. Y comparto qué me dejó ese libro, ¿verdad? El otro hablo temas relacionados con mi carrera profesional, ¿verdad? Mercadeo, innovación, emprendimiento. Ese es como el segundo. Y el tercer eslabón del cual compongo mi podcast es el tema de superación y motivación personal, ¿verdad? Estoy en la travesía ahorita de correr mi maratón. Entonces estoy como que documentando todo eso para después poder empoderar a otras personas. Entonces, pero soy yo siempre, el que habla, el que desarrolla los contenidos, soy yo. Entonces he enfocado mucho en la marca personal. Definitivamente sí podemos hacer una combinación de los 4. Puedo yo comenzar tal vez los primeros 3 episodios de manera individual. Después lo hago informativo, transmitiendo un tema puntual y de repente se me ocurre entrevistar a alguien,
¿verdad? Entonces, puedo tener ese dinamismo que al final también es bien enriquecedor para las personas que empiezan a seguir mi programa, porque entonces les doy variación, les doy más contenido, ¿verdad? Se pueden hacer mezclas, entonces sí, definitivamente, Juana. El podcast educativo sería un ejemplo de podcast informativo o individual, quizás. Es correcto, lo podemos diseñar. Podemos incluso el podcast educativo, podemos entrevistar exalumnos, ¿verdad? Entonces podríamos preguntarle, mira, ¿cómo te fue por ejemplo, uno de los cursos que yo doy, el de emprendimiento? ¿Cómo te fue generando ideas de emprendimiento? Contanos. Compartí con los estudiantes que vienen detrás, qué recomendaciones harías, etcétera. Entonces, da para que podamos hacerlo nosotros de una manera dinámica y que podamos darle creatividad, ¿verdad? Podamos darle ese toque. Lo podemos diseñar como un tipo de podcast, sí. Definitivamente, Carlos. Aquí la ventaja es que no hay una estructura establecida. Esta información es lo que se ha venido dando a lo largo del tiempo, pero podemos hacer otro. Incluso hay, Carlos, la pregunta que hace Carlos es bien válida porque y bien interesante, porque ha surgido en los últimos, yo lo he visto en los últimos tal vez 4 meses, el podcast en video. Entonces es bien interesante que cuando yo estoy grabando mi podcast, mi programa de audio, pongo una camarita y me grabo en video. Y eso lo subo ¿a dónde? A YouTube. Entonces YouTube se ha vuelto una herramienta de apoyo para los podcasts o una herramienta para también escuchar podcasts. Al final lo que la gente busca es enriquecer su información, enriquecer su acervo, ¿verdad? Y entonces se conectan a lo que mejor les convenga. Y la herramienta que se les haga más fácil, más amigable, ¿verdad? Entonces han surgido... ya les digo, 3, 4 meses es donde yo he visto, experimentado un boom de eso, y que entonces dije, bueno, también tengo Pluvio Dice, mi podcast, y abrí mi canal de YouTube como Pluvio Dice. Entonces ahí empiezo a grabarme, puedo ponerla sin imagen, sin video, ¿verdad? Y ya solo voy grabando mi voz con el texto que quiera ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, sí hay diferentes formas de poder hacer llegar el podcast hacia las comunidades, ¿verdad? Juan Carlos dice, nuestro podcast podemos convertirlo en un libro. Uf, esa visión me encanta. Después ya solo lo subís a Amazon y ya está. O sea, Amazon ahora permite subir libros. Ya no necesita uno de una casa editora. Obviamente, pues antes ese era como el gancho, ¿verdad? Y mandarlo a imprimir, etcétera. Pero ahora en Amazon encuentra uno una infinidad de libros sobre cualquier tema que nos apasione. Y que se vuelve también bien competitivo, ¿verdad? Porque muchos ya no le ponen atención o le ponen importancia o relevancia al tema del título, ¿verdad? O sea, esta es una realidad que hablamos y que mencionamos dentro de la comunidad de la gente que escucha podcast. Por ejemplo, muchos dicen, escucha podcast y ahí sacas tú, hay un podcast que se llama la maestría, MBA creo yo, maestría en administración, algo así. Así se llama el podcast, porque te da toda la información gratuita que vas a ir a recibir a un MBA. Entonces imagínense, y hay gente, obviamente, que es un gancho interesante y que dice, no, bueno, ok, perfecto, me pongo a escuchar este podcast y aprenden. Yo me he topado con alumnos que escuchan podcasts y se nota la diferencia cuando las opiniones de los alumnos han estado escuchando podcasts y tienen cierto ya criterio formado en alguna temática. Es bien interesante. Entonces sí, podemos hacer un bestseller. Yo quiero escribir un libro, Juan Carlos, a ver cuándo nos platicamos. De ese tipo está Metabolismo TV, sobre cómo tener una calidad de vida con buena alimentación, sí. Y ahí está, lo bonito, María de la Luz. Es que el podcast, los videos, todo este mundo nos permite ir creando nichos o tribus
que se especifiquen y les guste el tema del que yo estoy hablando. Es que, a ver, yo sé que la gente no lee, yo sé que a la gente le da pereza. Entonces, a mí me gusta leer, entonces yo les voy a lanzar a la comunidad un resumen de un libro que yo me leí en mes y medio y se los tiro en 20, 25 minutos. Y todavía así yo sé que el número de personas que escuchan el podcast, y ahorita les voy a mostrar mi plataforma donde lo trabajo, la retención es bien baja. Y entonces yo ya fui identificando los temas que he ido desarrollando que tienen más interés y más retención de escuchas de los programas, ¿verdad? Vamos a buscar, miren, yo estoy enriqueciendo, me encanta poder estar aquí viendo, ¿cómo se llama? Los aportes que están dando, porque ahorita ya tengo tarea, ya tengo entretenida mi tarde porque voy a ver este Metabolismo TV, me encanta. Sí, Astrid, ahorita se las voy a mostrar. Bueno, en este tipos de podcast, como para cerrar esta diapositiva, no sé si hay alguna duda o aporte que alguien quisiera dar sobre esto, porque creo que es bien interesante la forma en la que podríamos trabajar. La duda de Juan Carlos me deja intrigado, porque eso de escribir un libro son de esas cuestiones que le dicen a uno, tenés que escribir un libro. Y miren, como académicos, como docentes, creo que eso nos deja nos inquieta. Más sabemos que no todo el mundo lo va a leer, pero lo queremos hacer, ¿verdad? Carlos Ortiz Moreira dice, me parece que el podcast más video, dado que lo podría subir a un canal de YouTube en lugar de una plataforma de podcast, que me demande una publicación periódica. Me haría más flexibilidad en cuanto a la frecuencia de elaboración. A ver, Carlos, acá el tema es, pensemos en un tema, Carlos, tal vez algo que te guste, te apasione. ¿Qué podría ser un tema en el que ahorita podríamos empezar a platicar y profundizar? ¿Qué podría ser, Carlos? Aportarnos ahí para ir enriqueciendo el ejemplo y tu consulta para los demás. TICs, ok. ¿Qué sucede, Carlos, si hablamos de TICs? TICs en el aula, ¿verdad? Y subimos un episodio hoy, ¿verdad? Lo grabamos hoy, subimos un episodio y bueno, julio, ¿verdad? Y agosto nos volvemos a juntar y decimos, bueno, hagamos el siguiente episodio de TICs, ¿verdad? Van a haber muchos contenidos que se van a subir de manera, por lo menos, si no semanal, quincenal, ¿verdad? Y creo que para las TICs hay una infinidad de temas para desarrollar contenidos de manera semanal. Tal vez en algún momento pensamos TIC, bueno, hablemos una hora de TICs en el aula. La retención de los escuchas va a ser, a ver, en promedio el podcast es escuchado cuando la gente va en el tránsito. En promedio, por mucho tránsito que haya en nuestro país o en cualquier otro país, estamos hablando de ¿qué? Entre 45 a una hora y media, 45 minutos, una hora y media, ¿no? Si yo desarrollo una hora y que no voy a lograr tener la atención de la escucha por mucho tiempo, ¿no? Tal vez le va a entrar una llamada, en el semáforo se va a poner a ver sus redes, en fin. Entonces, el diseño de los contenidos, del tiempo, de la duración del episodio, tiene que ser bien estratégico. Y esto nuevamente, no hay una ley que me diga, tiene que durar 38 minutos con 43 segundos. No. Va a ir dependiendo mucho de las estadísticas que me brinde el análisis de cuánto tiempo estuvo la gente escuchando mi episodio. Entonces, no necesariamente quiere decir que si yo lo estoy teniendo en YouTube, Carlos, tenga que subir menos cantidad de episodios o más cantidad de episodios. Al final es
Hay personas que hasta suben 2 semanales, ¿verdad? Hay programas que suben 2 semanales y que le dan mucha continuidad, que esto también es importante mencionarlo, le dan mucha continuidad en redes sociales, ¿verdad? Astrid pone, creo que mucho depende de lo que persiga o pretenda su podcast, porque hay algunos que si lo quieren hacer semanales, así tienen activa su audiencia. Sí, comprende mucho. Sí, exactamente. Entonces depende mucho, pero la audiencia, sea la audiencia que sea, veamos el que mencionaba María de la Luz de Metabolismo TV. Wow, al igual que las TICs, es bien amplio. Si yo no estoy subiendo contenido semanal, la gente se va a olvidar de mí. Entonces lo que se recomienda es que sea contenido semanal, porque si no la gente se olvida y entonces ya perdí el impacto, dejé un programa subido y pues bueno, después van a haber otras personas que me van a como que a robar esa participación de ese mercado, del cual yo podría en algún momento podría monetizar, alguien podría contratarme, podría buscarme para una capacitación, etcétera. Entonces, sí, yo estoy enfocado en compartir el conocimiento y que quede ahí cada cierto tiempo subido, pues bueno, es bueno, es válido, ¿verdad? Pero sí, es importante tener en consideración este tema de cada cuánto voy a estar subiendo contenido, ¿verdad? Estas son algunas de las plataformas que hay, ¿verdad? Que se pueden encontrar podcasts. Los más comunes, Spotify, ¿verdad? Stitcher son de los que yo más utilizo para escuchar. Y YouTube, como les mencionaba, ¿verdad? Ya YouTube ya se coló, ¿verdad? Ya se coló. O sea que ahí ya no hay como vuelta de hoja en decir, ya no voy a estar en YouTube o no quiero subir mis contenidos a YouTube. Y este moradito es el de Apple, el que ya trae instalado de cajón cualquier teléfono Apple o iPad para escuchar podcasts, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos empezar a trabajar y entonces quiero compartirles mi pantalla acá con la información de la página que quiero que ustedes vean. Aquí lo voy a compartir. Es como se mira un poquito, como estoy desde mi computadora, creo que se va a ver diferente. Desde el celular es un poquito más dinámico. Esta es la plataforma Stitcher. ¿Qué me permite esto? Cuando yo estoy en una red Wi-Fi, yo puedo descargar el episodio y dejarlo para escucharlo ya cuando vaya en el tránsito. Entonces ya no, digamos, ya no consumo mis datos. ¿Ah? Entonces se vuelve bien amigable, ¿verdad? Y acá puedo encontrar contenidos que me puedo registrar, pero aquí empezó a ver para entusiastas de la historia, series, ¿verdad? ¿Qué otro les podría yo compartir acá? Hay de comedia, hay un montón de comedia gringa, a veces tal vez es como un poquito difícil de comprender, pero hay de todo, ¿verdad? Noticias, ¿verdad? Hay programas que se han dado a la tarea de que a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya está listo el episodio de las noticias del día. Entonces uno ya no está que sintoniza, que pone el canal de las noticias, que pone CNN, y ahí están las noticias. Ven, por ejemplo, es de un periódico, ¿no? De Estados Unidos, y que ellos se dieron a la tarea de crear su espacio para un podcast, ¿verdad? Abrámoslo, vamos a ver. The Daily, ¿verdad? Tienen 1263 episodios. Esto habla aquí, refuerza un poquito las consultas que hacían, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo entro y dice que tiene 3 episodios? Pierde un poquito el interés, ¿verdad? Ahora, 1263 también abruma porque dice a qué horas voy a escuchar los 1263 episodios. Pero entonces aquí ya me da la oportunidad de poder decir, bueno,
cuál me llama la atención, ¿verdad? Y empiezo a ver aquí, duración, 25, 27, 53 minutos, fecha en que fue publicado, y bueno, ya puedo empezar a analizar cuál me llama la atención y cuál voy a ir escuchando, ¿verdad? Vamos a ver. Por pura curiosidad, voy a ver si aparece. Ok, en esta plataforma no está suyo. Les voy a compartir aquí el Spotify. Juan Carlos pregunta si el podcast superó a los blogs. No hay una comparación como tal. Son dos audiencias un tanto distintas, no son las mismas. Hay gente que les gusta los blogs y hay gente que les gusta los podcasts. Hay gente que nunca ha leído un blog y que escucha podcasts. El podcast, sí he de decirle, Juan Carlos, que cada vez se escucha más. Cada vez se escucha más, que hay más gente escuchando podcasts. Vamos a ver. Vamos a ir al contenido acá. Spotify. No sé por qué no me deja aquí abrir. Vamos a ver. Vamos a iniciar sesión. No me deja. Vamos a ver. Bien, entonces aquí en Spotify, creo que es la herramienta que todos tenemos como familiarizada, ¿verdad? En lo que termina de cargar. Que de inicio nos empieza a sugerir música, pero ya después tendencias, ¿va? Pero ya después podemos buscar acá. Podcast, explorar todo. Y acá nos tira podcasts más escuchados, ¿verdad? Que al final todo va amarrado con su número de correo, cuenta de correo, todo va amarrado con la afinidad, con el número de escuchas que ha tenido el programa, todo está amarrado a ustedes. Desde que abrimos un perfil con un correo electrónico, ya nos están midiendo de todas las formas, ¿verdad? Entonces, existen categorías de podcasts, ¿verdad? Entonces aquí sí quiero compartirles. Ese es mi podcast, lo voy a decir. Entonces, pues vamos a ir viendo ahora cómo ir creando esta etiqueta. Y aquí están este es el último episodio, lo subí el 23 de junio y es el review del libro La Vaca, ¿verdad? Entonces pasé 23 minutos, conté la historia de la vaca, después ya me fui transmitiendo un poquito de cómo eliminar las vacas de la vida de uno, que son todas esas limitantes que tenemos. Y bueno, no voy a hablar del episodio, pues, pero de ahí tenemos acá 3 formas de innovar, las caras de la innovación, híjola, y ahí están mis episodios, ¿verdad? ¿Qué más tengo acá? Escuché que estaban hablándonos. Ok, Claudia, ahorita les voy a sugerir la plataforma y cómo lo vamos a ir diseñando, ¿verdad? Carlos, sí, un podcast educativo. Al final el podcast educativo va a llegar no solo a sus alumnos, Carlos, le va a llegar a más gente. Siempre va a aparecer alguien ahí que de repente
pues estaba buscando algún tema, ¿verdad? Al final el podcast educativo va a llevar un tema, un título, y está abierto a que cualquier persona lo escuche alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces sí, podemos, al final le va a generar estadísticas. Por ejemplo, yo pedí a mis alumnos que vieran un video que yo subí, que yo grabé y lo puse en YouTube. Y de repente, o sea, el algoritmo de YouTube que hizo se dio cuenta que hubo 35, 40 personas viendo ese video. Entonces lo volvió viral. Y entonces sucedió que alguien lo vio que no era de mi sección, no era alumno mío. Entonces, Carlos, hay que tener eso en mente también cuando yo vaya a generar un contenido como tal con fines educativos, pero que sí, se va a volver viral, ¿verdad? Se va a volver que no solo la gente de su clase, de su sección, va a tener acceso al mismo, ¿verdad? La idea del podcast educativo es, sí, transmitir, tener dinamismo en el salón de clase, ¿verdad? Escuchen este podcast para nuestra próxima sesión. Entonces, estamos como que ya hablando el lenguaje de ellos, ¿verdad? Es el lenguaje más virtual. Y al inicio de la sesión podría ser, bueno, miren, este podcast dura 10 minutos, escúchenlo y lo hablamos después de que lo hayan escuchado, lo discutimos y lo traemos al salón de clase, ¿verdad? ¿Tiene algún costo tener un espacio para podcast? No, no tiene costo. Se puede hacer un podcast privado. Se podría, en YouTube se puede, en Spotify no, en las otras aplicaciones de podcast no se puede. Lo que sí puedo hacer es grabar el programa y no subirlo a la plataforma que les voy a mostrar y mandarles solo el audio, ¿verdad? Pero ahí se pierde ese tema de que sea podcast, ¿verdad? Pero sí puedo grabar, como grabar una nota de voz en WhatsApp, solo que lo edito, tengo el programa listo, solo que no lo subo a la plataforma y solo se los mando a los alumnos. Esa sería la forma más ideal o la más cerca a la realidad de que si lo quiere hacer privado, ¿verdad? Pero no ese es el objetivo, ¿verdad? Si es solo un audio, es una nota de voz, ¿verdad, Roberto? Es hacerle llegar una nota de voz a los alumnos, que ya les perdemos ese enfoque a que, el catedrático, la catedrática tiene un podcast, escuchémoslo. Los alumnos lo van a compartir. La metodología o la forma, el dinamismo de cómo se da ahora todo, es que yo comparto lo que me gusta. Y es que si yo escuché algo que enriqueció mi conocimiento, yo lo comparto, yo hablo de ello, ¿verdad? Correcto, Sergio. Yo puedo grabar un tema y si decido subirlo a una plataforma se convierte en podcast. Si no, no es un podcast, ¿va? Entonces, quiero ver. Y ya les compartí dos plataformas. Y bueno, solo voy a ver si no hay aquí un poquito más de dudas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Acá estamos hablando el mismo idioma. Sí, hablar el mismo idioma de los alumnos es... jóvenes, métanse a Spotify y busquen mi programa, busquen mi podcast. Y créanme, los ojitos de los alumnos cambia cuando uno habla ese idioma con ellos. Se interesan y despierta esa curiosidad, ir a escuchar el podcast y fortalecerles el conocimiento del tema que estemos queriendo abordar con ellos, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente tiene que ser dinámico y creativo. Y justo con lo que dice María de la Luz, es esta siguiente diapositiva, es el nombre de mi podcast. Y aquí es como que vayamos aterrizándolo y que ustedes puedan ir pensando, porque la parte 2 consiste ya en grabar un programa, ¿no? La parte 2 de este curso. El nombre de mi podcast. Tiene que haber una pronunciación sencilla, ¿verdad? Y fácil de recordar. Cuando yo busqué Pluvio dije, bueno, tengo una ventaja. Pluvio no se le olvida a la gente tan fácil. La gente me ubica y a lo largo de los años he tenido esa experiencia que la gente se acuerda de mi nombre. Entonces dije, perfecto, Pluvio. Ahí podemos comenzar con algo.
La pronunciación sencilla tal vez no tanto, pero es fácil de recordar. Y después, a mí me gusta escuchar mucho a una persona, un empresario que se llama Gary Vaynerchuk. Él vive en Nueva York y tiene una agencia de marketing y da muchos tips, ¿no? Y él tiene una página web que se llama Ask Gary, o sea, pregúntale a Gary. Y entonces empecé yo, bueno, ¿será que, cómo hacemos esto, verdad? Vamos a tropicalizarlo. Entonces, ¿qué hago? Pregúntale a Pluvio. Y yo, pregúntale, Pluvio, no sé, híjola. Y lancé la consulta en línea en las redes. ¿Cuál era la mejor traducción, no? Y entonces empezó la lluvia de ideas. Al final dije, Pluvio dice. Bueno, creo que el nombre se logra ubicar, se logra posicionar y bueno, ahí es donde comenzó la odisea esta de tener un podcast. Entonces, la primera tarea, ¿verdad?, que tenemos que hacer es identificar ese nombre ideal para mi podcast. Con estos elementos, pronunciación sencilla y que sea fácil de recordar. Vamos a ver, ¿qué más? Radialistas, esa es una radio, si no estoy mal. Recordemos que hay radio en línea, ¿verdad? Radio en línea es prácticamente una radio, igual, ¿verdad? Pero no sé si ellos dejan grabados sus episodios. Si dejan grabados sus episodios, entonces tienen su podcast adentro de su radio en línea, ¿verdad? Correcto. Entonces, tienen un podcast adentro de su radio en línea, si no estoy mal. Si ahorita nos conectamos, creo que hay emisión en vivo, ¿verdad? Entonces, al final, lo bonito de esto, y por las preguntas que van surgiendo, lo bonito de esto es, da para que nosotros armemos el contenido de la forma que más cómodos nos sintamos. Yo les comparto, a mí el podcast me gusta, mi canal de YouTube, Pluvio dice, me gusta, y esos dos utilizo para enriquecer contenido con mis alumnos. De que ya se logre permear de manera pública, pues es ya yo lo veo como una ventaja, ¿verdad? Posicionamiento, marca personal. Y siguiente paso es, bueno, ¿por qué uno ya no se queda tranquilo a ustedes? Entonces uno empieza a pensar qué otra cosa puedo hacer. Entonces ahora estoy por lanzar mi página pluvio.pro y ahí voy a subir los contenidos de mi podcast y voy a subir mi blog y voy a subir cursos que quiero dar, que quiero dejar en línea y vender un par de documentos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Como un libro que hablaba, ¿quién era? Juan Carlos, creo yo. Porque me enteré de que uno puede ir ahora vendiendo los capítulos de tu libro. Entonces, miren, se abren ventanas de oportunidades, como dice Juan Carlos, que uno a veces no tiene contemplados y que es muy bueno ir escuchando a los demás qué otras opciones tienen y qué ha hecho la demás gente para poder tener más oportunidades, ¿no? Fulgencio pregunta, ¿qué podcast formales y serios existen que aporten para profundizar temas de análisis de la realidad? De análisis de la realidad. En Guatemala. O sea, análisis de la realidad política con que... es más como programa de radio. Yo me atrevería, Fulgencio, a decir que no hay un programa a la que alguien diga, ese es el programa que tenés que escuchar porque hablan de la realidad de Guatemala. No sé. Con criterio está en radio, ¿verdad? Y lo dejan subido a la plataforma, ¿verdad? Pero sí hay, por ejemplo, yo que me desenvuelvo en el rollo de emprendimiento y en todos estos temas de mercadeo, hay un par de personas que lanzaron su podcast de emprendimiento y hacen entrevistas. Entonces empiezan a entrevistar emprendedores de Guatemala, ¿verdad? Entonces sí, está contextualizado al campo, al terreno de juego guatemalteco, digamos.
Pero Juan Carlos menciona algo bien interesante, es que ese podcast que lanzó este Chapín lo puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces ahí ya hay una limitante, porque esta persona que lanzó su podcast para entrevistar a emprendedores guatemaltecos pensó solo en Guatemala. No está pensando por lo menos en Centroamérica, como yo le digo a mis alumnos de los cursos de negociaciones y de comercio internacional. Por lo menos el mercado centroamericano nos da 44 y pico millones de personas con quienes yo puedo venderles más de algo. Entonces, sí hay mucho contenido de opinión, definitivamente. Déjenme ver si busquemos uno, Fulgencio. Vamos a ver, vamos a compartir aquí mi pantalla. Vamos bien con tiempo esto y me interesa abordar las preguntas que tengan porque esto es más de la estructura que teníamos armada, pero también qué dudas surgen dentro de los participantes, ¿no? Veamos, buscar podcasts. Miriam levantó la mano, ¿tiene alguna duda? Por favor, habilite su micro y con todo gusto. Fulgencio, aquí está el menú. ¿Verdad? Estoy viendo Spotify, podríamos ver cualquier otra. Vemos Spotify, que tal vez es la que más conocemos todos, ¿verdad? Y aquí se va a dar cuenta que hay diferentes temáticas, ¿verdad? Vamos a ver, asesinos seriales, minuto, real estate, híjole, hay de todo. Podríamos buscar. Bueno, esta es las voces de tu generación. Actualidad y política, creo que es por donde iba la duda de Fulgencio Raúl. Actualidad y política. Si se da cuenta, lo primero que me sugiere son gringas, ¿no? El Economista, la radio de la revista El Economista, porque son obviamente las que más se escuchan a nivel mundial. Noticias globales, reportes. Aquí muy difícil vamos a encontrar un podcast guatemalteco. Ahí hay una gran oportunidad, Fulgencio. Si usted quiere hablar de eso, se empieza a desarrollar sus temas. ¿Va? Los que aparecen, la verdad es que no son, son globales, ¿verdad? Son mundiales. ¿Verdad? Ahí mismo está la oportunidad. Ya tiene ahí con Astrid, creo ya pueden armar el primer programa, una entrevista. Vamos a ver, veamos ahí las que están sugiriendo. Con criterio habían puesto, ¿verdad? Con criterio. Ahí está el podcast de Con Criterio, miren. No soy muy fan de ellos, pero bueno, aquí está, ¿verdad? 30 minutos, 27 minutos, ya están los programas, ¿va? Ahí está. ¿Cuál otro dijeron? Quiero ver aquí el chat. Contrapoder. ¿Será este con Jorge Ramos? ¿Será ese Juan Carlos? Sí. Entonces, si se dan cuenta, buenísimo. Si se dan cuenta, digamos, bueno, aquí tiene el logo de Univision, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ha decidido, aprovechan siendo figuras públicas, pues aprovechan a crear su podcast ya de manera individual, ¿verdad? Como marca personal, ¿verdad? Y ahí hay, bueno, ahí hay una infinidad de contenidos, ¿verdad? Se regalan dudas, veamos. La historia silenciada. No, vean que hay un montón, ¿verdad?
regalan dudas, aquí está, ¿eh? Vamos a ver. Acerca de, entonces aquí, muy importante la definición, eso es lo que vamos a ver ya ahorita. Se regalan dudas, nace la infinita necesidad de cuestionarnos todo. Miren qué interesante. Todo lo que está alrededor, por qué creemos lo que creemos, aquí lo vamos a dejar marcado porque ese ya está muy bueno. Qué interesante. No, ese no es de realidad nacional. Pero bueno, lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Bien, entonces, nos quedamos en el tema de seleccionar el nombre, ¿no? Seleccionamos el nombre que sea algo fácil de recordar y una pronunciación sencilla. Ese es el paso número 1. Paso 2 es, bueno, establecer la duración de mi podcast. Y por acá, por duración, nos vamos a enfocar en decir, bueno, preguntarme, primero aquí duración es duración de cuántos episodios voy a generar yo al año y la duración de cada episodio como tal. Preguntarme si tengo la capacidad y disponibilidad para crear contenido semanalmente. Estos son 52 temas. Tengo el tiempo de edición para generar 30 minutos de podcast, porque no solo es grabarlo y hablar y todo, sino que tengo que meterle ahí, bueno, ya con la experiencia y la astucia, digamos que le tengo que sumar unos 15, 20 minutos más para editar y poder tener un episodio ya bien creado, ¿no? Y ya de entradita es preguntarme si lo voy a hacer solo en audio o también en video. Ya les traía la diapositiva a hablarles de video también, porque en YouTube es donde también está el tema de los podcasts en bastante crecimiento, ¿verdad? Escuché que habían aquí unas... Buenísimo. Sobre cómo un buen título tiene el poder de enganchar. Sí, cabal. Entonces, ese tema, el segundo punto es este de la duración de mi podcast, ¿no? Hago la referencia a 30 minutos porque, digamos, es un promedio aceptable, ¿no? Hay un autor gringo que se llama Tim Ferriss. Sus episodios de cada podcast, él entrevista a emprendedores. Sus episodios son no menos de hora 45 minutos. Miren, es una persona muy capaz, como dirían los patojos, es un crack, ¿va? Pero con un episodio de tanta duración no me engancha, en lo personal, ¿no? 1 hora 45, 2 horas, 2 horas 15, cada episodio de entrevistas, yo sé que voy a aprender un montón y que probablemente él tiene la astucia de entrevistar a la gente y sacar preguntas bien interesantes, pero es demasiada duración. La verdad es que es demasiado, ¿verdad? Es de importancia considerar el tiempo necesario para elaborar un podcast. Sí, ¿verdad? Para escuchar Spotify, sí. Roberto en Spotify hace el enlace con su cuenta de YouTube o su cuenta, con su cuenta de Facebook o su correo electrónico de Gmail idealmente y ya tiene su usuario creado, ¿verdad? Y de esa manera lo pueden seguir rastreando todas las gigantes de redes sociales y digitales, ¿no? Eh, bueno, entonces la duración hay que tomarlo muy en cuenta. Herramientas. Definitivamente, yo desde la sesión, desde el año pasado, que empecé con el tema del podcast, eh, el micrófono es fundamental. Hay diferentes tipos de micrófonos, de diferentes precios. Hay profesionales, semiprofesionales. Yo el que estoy utilizando para la sesión acá, que es el que utilizo para grabar mi podcast, es uno que me compré en Radio Shack de 215, 245 quetzales. Ese es el que tengo, para no usar el micrófono de la computadora. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Existen audífonos que tienen integrado el micrófono. Podría ser, se oye un poquito raro. Ustedes dense a la tarea de escuchar varios podcasts y se van a dar cuenta que en algunos casos se oye la diferencia, tal vez mucho más eco, o se oye que tal vez la gente está hablando muy pegado, no sé si ahorita ustedes notan la diferencia. En fin, ¿verdad? El que yo uso se parece
a este. Mire, no sé si se mira aquí que estoy marcando. El primero del lado izquierdo arriba, el primero, a ese se parece. Sí. Gracias, gracias. Sí, a ese se parece. Fíjese, entonces, pues bastante dinámico, ¿no? Eso sí, tengo que andarlo cargando, como uno va a veces de arriba para abajo, entonces en mi mochila donde llevo la computadora, ahí meto el micrófono, ¿verdad? Existen de solapa también que uno puede conseguir en este Chinatown, China Depot. Y tal vez no va a ser el ideal, pero si logra como que captar el sonido idealmente para no agarrar ruidos externos, que eso también en las sesiones, yo no sé si ahorita en la última media hora más o menos ustedes escucharon que aquí donde estoy abrieron la puerta, alguien bajó gradas, etcétera. Entonces el micrófono muy busca como que aislar eso, ¿verdad? Que también al mismo momento en la que yo me dispongo a grabar un episodio, sí es lo mejor es tener el espacio controlado, que haya silencio, ¿no? Para darle la formalidad, sobre todo, de, de lo que yo estoy transmitiendo, de mi episodio. O sea, que mis episodios se caractericen porque solo yo estoy hablando y no hay ruido alrededor, ¿verdad? No hay molestias, ¿no? Entonces, pues eso, el micrófono es la herramienta y la siguiente herramienta, pues es la computadora, ¿no? Em, para que sea una forma dinámica, fácil de poder tener un episodio listo, ¿verdad? No son Bluetooth, fíjese que no son Bluetooth los que tengo. El micrófono que tengo es de conexión USB, ¿verdad? Eh, definitivamente se podrían conseguir unos Bluetooth, creo que tal vez van a ser un poco más caros, pero, o inalámbricos, sí, Bluetooth inalámbricos, ¿verdad? Eso da la facilidad a poder también pararse y ustedes me van a comprender mejor que nadie. Siendo docentes, tenemos que pararnos y caminar, ¿va? Ustedes, entonces, ya son sentados un cierto tiempo, ya como que empieza uno ahí a desesperar si quieres tirar las piernas, ¿va? Entonces, la siguiente herramienta, pues, es la computadora, tenerla lista con capacidad, con espacio, el procesador que sea ideal, porque de esa manera evitamos que a veces se quede como congelada la voz. Eh, el programa que van a descargar sí abarca un poquito de espacio. Entonces, a mí una vez me pasó en una máquina, grabé 25 minutos y no sé qué fue lo que sucedió, pero en el minuto 8 o 9 ya no, o sea, sí me marcaba que estaba grabando, pero cuando fui y escuché, no había nada, no había audio, ¿verdad? Entonces sí, es complejo, ¿verdad? Lo que se puede hacer, sí. Ahorita vamos a ver un poquito, Juan Carlos, lo que sugiere. Eh, sí, tener un listado de temas, ¿verdad? Sí, me tocó grabar nuevamente el episodio, ¿verdad? Entonces sí fue complejo. Fue triste, creo que no fue tan complejo, fue triste. Uno se inspira y empieza a hablar y todo. Es como que ahorita yo, vea, y no hay nadie conectado, yo me pasé hablando, imagínense, ¿cómo sería eso? Siguiente aspecto a tomar en cuenta es la preparación del contenido. Y acá mi sugerencia es dejarlo en un Word, ¿verdad? El contenido del cual yo voy a hablar es mejor que lo vaya leyendo. Eh, de esa manera yo me voy a ordenar y me voy a estructurar de una forma en la que la duración del episodio va a durar lo mismo. Porque es que, ¿qué nos pasa? Empezamos a querer profundizar en algún tema y acordémonos que sí, el podcast va a tener un poquito el tiempo limitado de parte de la escucha. Entonces tenemos que tener esa estructura y contemplar, ¿verdad? Yo tengo más o menos estructurado 5 o 6 páginas, me equivalen a unos 15, 17 minutos de contenido. Obviamente, la lectura tiene que ser de una forma en la que no se note que lo estoy leyendo. Entonces, sí requiere cierta astucia, ¿verdad? Tener muy bien estructurado ese tema de las pausas, del énfasis de algunas palabras en algún momento y detenerme, etcétera, ¿no? Y hacer esas transiciones también que se pueden hacer para cambiar de tema o cambiarle el drama, ¿verdad? De lo que yo quiero transmitir.
Entonces, lo que sugiero es tener un Word, una hoja de Word, donde yo tenga ahí redactado los temas que mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? Tener 52 hojitas de Word con los temas que quiero desarrollar, ¿verdad? Entonces, los primeros pasos, y aquí es donde ya les estoy dando así tips un poquito ya más formales, fundamentales, ¿verdad? De cómo vamos a empezar a desarrollar un episodio para un podcast. Pues como les decía, el primer punto es generar y seleccionar el nombre de su podcast. Recordemos que, bueno, me imagino ustedes no solo dan un curso, dan varios cursos. Entonces yo sí les recomendaría, esta es pura recomendación, armar el nombre de su podcast con algún aspecto profesional o su nombre como tal para el podcast, ¿verdad? De esta manera posicionamos de una mejor manera con los alumnos, ¿verdad? Definir el tipo de podcast que voy a generar. Esto si es entrevista, informativo, panel o si va a ser individual. Una combinación, porque ya vimos que podemos hacer un híbrido, ¿no? Definir la temática sobre lo que tratará el podcast. Es muy, muy importante. ¿Sobre qué voy a hablar? Aquí varios comentaron el tema de la realidad nacional, historia de Latinoamérica. Yo les podría mencionar mercadeo, innovación, emprendimiento, educación, en fin. ¿Cuál es esa temática? Porque esa va a ser la sombría de la comunicación que yo quiero transmitir, ¿verdad? Sesiones que tal vez yo hago de manera virtual ahorita y que podría trasladarla a un podcast, pues fantástico, ¿no? Y ahí es donde, ¿qué temática va a ser? La temática va a ser los cursos que imparto, esa va a ser la temática que va a guiar mi podcast, o va a ser la temática sobre mis experiencias, ¿no? Entonces, tenemos que definir esa temática. Definitivamente hay que crear un perfil público en redes sociales. Quiero ver si voy a compartir. Entonces yo me di a la tarea. Porque se debe tener una interacción con la gente que me va a escuchar. Definitivamente la gente va a buscar ponerse en contacto conmigo. Eso es algo ya casi que inevitable, ustedes. Les voy a compartir la página. Esta ventana, y acá les comparto el perfil público que tengo creado, ¿verdad? En Instagram. Híjole, creo que me mostró que tengo conexión baja, pero bueno, ustedes me dicen. Este perfil lo creé hace, ¿qué habrá sido? Unos 2 meses, ¿sí? Se llama Pluvio Dice, es el mismo, está en Instagram, es el nombre tal cual de mi podcast, de la página que voy a lanzar. Y aquí pongo información, ¿verdad? Aquí la publicación que puse es promover mi episodio, ¿verdad? Entonces, aquí cuento un poquito. Aquí la clave es utilizar los hashtags, ¿verdad? El signo de numeral con las palabras clave, ¿verdad? Y acá, pues yo estoy contándole a la comunidad, ¿verdad? El nuevo episodio. Yo lo que trato es promoverlo más en Spotify porque tal vez es donde la gente se le facilita más escuchar el podcast. Entonces, agrego el logo de Spotify y mi logo, Pluvio Dice, ¿verdad? Y aquí está la publicación, ¿verdad? Ahora, no solo esto es lo que publico, ya acá es un poquito de información sobre temas de motivación, cuestiones que estoy haciendo durante el tema ya profesional, frases motivacionales, etcétera, ¿no? Que enriquece para que la gente, cuando me encuentre en redes sociales, se motive a ir a la plataforma y escuchar alguno de los episodios, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Así es como hemos ido aprendiendo, ¿verdad? De cómo hemos
ido viendo lo que funciona y lo que no funciona. Muchas veces es tema de prueba y error, Juan Carlos. Entonces, ir viendo qué es lo que va cautivando a la gente, ¿no? Podríamos hacer una transmisión en vivo y dejarla grabada, María. Definitivamente se podría hacer. Transmisión en vivo en YouTube, perdón, sí, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y grabarlo al mismo tiempo. Y sí, queda grabado. Y de ahí ya lo pasamos a sonido, ¿verdad? El audio, pasamos el audio y ya lo dejamos en la plataforma de los podcasts, ¿verdad? A ver, entonces, ¿qué otro tema nos faltaba aquí? Crear el perfil público en redes sociales y programar el día en que grabaré episodios. Acá me refiero a la redacción del Word que les mencionaba, la grabación, edición y publicación. Y aquí voy a abrir mi corazón con ustedes. Y es que yo teniendo mi podcast, se me complica de sobremanera grabar mis episodios. Y soy bien honesto con ustedes. El tiempo no logro ubicarlo e identificarlo. Entonces aquí yo les estoy sugiriendo algo que me lo estoy sugiriendo a mí mismo. Es tener un día definido para grabar mis episodios. Temas hay. Y temas, yo sé que acá todos podemos definir una cantidad de temas súper mega interesantes para empezar a trabajar, ¿no? Pero es clave programar un día para hacer la grabación de los episodios. En mi caso, yo prefiero hacerlo en la noche. Ya no hay bulla alrededor, ya no está el perrito del vecino, de la vecina ladrando, ya no está entrando, saliendo gente, ya no hay bocinas, etcétera, ¿no? Entonces yo sí trato de hacerlo, y creo que por eso es donde he tenido la limitante. Trato de hacerlo después de las 10:30 de la noche, 11 de la noche, ya todo un poquito más tranquilo, más silencio, ¿verdad? Entonces sí, ahí les dejo el tip, ¿verdad? Y después es publicarlo en redes sociales, que ya tengo un episodio nuevo, compartirlo con los grupos de WhatsApp que se puedan tener con los alumnos, y entonces ahí ya se va teniendo ese impacto, que al final es lo que el algoritmo va identificando. Pluvio publicó hoy, mañana lo escuchan sus alumnos, pasado mañana lo escucha gente ajena que no son alumnos, y así, y ahí ya va trabajando el posicionamiento, ¿verdad? Solo quiero asegurarme de una cosita a ustedes, quiero ver. Entonces, les voy a compartir la plataforma que utilizo. Estoy abriéndola. Miren, esta página, la verdad es que uno dice, ¿de dónde sale tanta cosa gratis, va? Ustedes, y uno esperando en qué momento van a cobrar, pero miren, de verdad, esto es gratis y es de lo mejor, de lo mejor. La página se llama Anchor, ¿sí? Y acá, quiero ver, vamos a ver, episodios. Me voy a meter aquí episodios, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan los episodios que les mostré en Spotify que están acá? ¿Sí? Esos episodios, acá, la página Anchor me la está analizando. Entonces, vean acá, el review del libro La Vaca, perdón, dura 22 minutos. Lo han tocado en 6 ocasiones, lo han escuchado, plays, ¿va? Fue publicado el 24 de junio, ¿sí? El podcast, el episodio de las 3 formas de innovar, dura 12 minutos y tiene 34, en 34 ocasiones ha sido escuchado. Esto me da un indicio que un review contra temas de innovación pega más el tema de innovación.
Claro, aquí estamos hablando 2 meses de diferencia entre las publicaciones. Dentro de un mes y medio debería de revisar estas estadísticas y ver si pues ya subió la cantidad de plays que ha tenido. Pero vean las 10 caras de la innovación. Tiene 40, en 42 ocasiones fue escuchado. Y esto fue publicado desde diciembre. Y así los episodios. El episodio, vean nuevamente, la innovación como estrategia, 37 minutos, 51 ocasiones ha sido tocado o escuchado. Ahora, si me voy, por ejemplo, a tres formas de innovar y abro el episodio, esto es en Anchor, aquí ustedes crean su usuario básicamente con el mismo usuario de Facebook o de algún Gmail, ¿verdad? Y aquí está la analítica, ¿no? Aquí puedo yo ver de manera semanal el comportamiento que ha tenido mi episodio. 14 de abril. Miren qué interesante. Aquí algo tuve que haber hecho el 14 de abril que 11 personas fueron a escuchar mi episodio. Al día, a la semana, 5. De ahí tuvo un repunte, 6, y así se va. Ahora, 23 de junio, 5. 30 de junio, 1, ¿verdad? Ahora, aquí es donde está interesante. Y esto es como, bueno, qué información más cruda, ¿va? El episodio duraba, ¿dónde era que estaba? Eran 23 minutos, si no estoy mal. 12 minutos, 12 minutos. Acá está el total, miren. 12 minutos. Logro retener a la gente en un 33%. El promedio que la gente escucha el episodio o la escuchó fue de 3 minutos. O sea, después del minuto 3 con 16 segundos, 3 minutos 20 segundos, la gente dijo, ya, me aburrí, ya, adiós, ¿verdad? Muy poca gente se quedó escuchando hasta aquí, estamos hablando 33%, ¿verdad? Muy poca gente se quedó escuchando los 12 minutos que duraba este episodio. Ahora, aquí están los demás episodios. Y aquí está el que estamos evaluando. 3 formas de innovar. 34 escuchas. Este libro, el review del libro de la vaca, 6. Este es el que más ha tenido. La innovación como estrategia, 51 ocasiones ha sido escuchado. Me voy a el dashboard ahora. Aquí estamos viendo episodios. Aquí vamos a dashboard. Y a pesar de que, y esta es una información bien interesante. Mira, aquí lo podemos descargar incluso a un Excelito, ¿verdad? Acá me dice en esta semana qué episodios fueron los que se estuvieron sintonizando, escuchando, ¿verdad? Aquí está el comportamiento, cómo ha venido. Espero que después del día de hoy estos números suban porque algunos de ustedes van a ir a escuchar mi podcast, pero vamos se los debería dejar de tarea a ver si es cierto porque tengo cómo comprobarlo, ya ver. Aquí están los episodios que mejor desempeño han tenido. Pero miren, esto es realmente importante y es algo que no podemos evitar, al menos hagamos un archivo de audio y se lo compartamos por mensaje directo a nuestros alumnos. Yo en ningún momento dije, yo no quiero que no me escuchen en Costa Rica o yo no quiero que no me escuchen en Perú. Esto es simplemente el tema virtual, el tema, se me fue la palabra, que se permea, que se riega el mensaje, ¿verdad? 77% en Guatemala, 4% en El Salvador, Estados Unidos, México, Costa Rica, España, Chile, Perú. Miren, o sea, estoy en varios países, pues. ¿Y en qué momento dije yo lo que hablamos, ¿verdad? Algo sobre Guatemala? Sí, hay una gran cantidad, obviamente, mis contactos, pues, a los que yo se lo comparto, etcétera. Pero alguien lo compartió, alguien regó el mensaje, etcétera. Entonces alguien en El Salvador dijo 4%. Estados Unidos 3%. Y ahí, ¿verdad? Y ahí va creciendo. Ahora vean acá lo interesante. El 93% de las personas que han escuchado mi podcast lo hacen en Spotify. Es por eso que hablo mucho de Spotify.
El resto, el otro 4% en el podcast de Apple, en la aplicación de podcast de Apple. Y otros ya es un 3%, son todas las otras plataformas como Stitcher que les enseñé, ¿verdad? Que es un 3%, ¿verdad? Ahora, género. Tengo más escuchas hombres que mujeres. 63% contra un 32%. Y acá es donde me confrontó un montón, porque la mayor cantidad de escuchas los tengo entre 35 y 44 años. Yo hubiera asegurado que mis alumnos iban a ser mis seguidores ustedes, pero miren, tengo un 21, igual es alto, ¿no? 21%. Después tenemos de 23 a 27, 28 a 34 y 35 a 44. Y aquí es, entonces, esta data me sirve para decir, bueno, ¿qué contenidos puedo yo darle a esta gente? Si lo quiero hacer más comercial, ¿verdad? Esto es un enfoque, si lo quiero hacer más comercial, ¿verdad? Y ahí es interesantísima la data que me está dando y todo esto es una plataforma gratuita. Explico Yo podría recibir pagos. Y aquí dice mi billetera, ¿verdad? Y yo podría activar mi cuenta, ¿sí? Pero aquí, si se logra leer, lo voy a agrandar. Está disponible solamente en Estados Unidos, ¿verdad? En algún momento esta plataforma tal vez se va a abrir al resto de Latinoamérica y entonces yo voy a poder recibir pagos. ¿Qué sucede acá? Es que la plataforma analiza de qué temática estoy hablando. Y por ejemplo, yo que estaba hablando de innovación y alguien pauta en el mundo por un kit de innovación y se anuncia en mi programa, entonces a mí me pagan porque recibió un anuncio relacionado a lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces se vuelve bien interesante. Vamos a ver. Escuchemos algo de sus podcasts, vamos a ver si nos da tiempo, Juan Carlos, gracias. Eh, y se las analiza en cualquier plataforma. Ahí les mostré que estaba Spotify y el Apple Podcasts. Se permiten comentarios en podcast. Se permiten, no se permiten comentarios en los podcasts, solo en la red social donde subí, compartir el tema del podcast, sí se permiten. Hay un llamado a la acción que hacemos en nuestro podcast, en el programa, y es, si tienes al cierre, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Si tienes alguna duda, escríbenos, comenta en nuestras redes, comparte nuestro podcast, etcétera. Es la forma de poder tener esa interacción con la gente, Juan Carlos. Maru, ya que eres buenísimo hacer el podcast. Gracias, Maru. La ubicación, sí. Exactamente, los más medibles, sí. Prácticos, los estudiantes pueden catapultar definitivamente y lanzar un poco más la cantidad de escuchas que se tienen, ¿verdad? Bueno, eso, ahí está, con la plataforma que mencionamos, ¿verdad? Se puede también pedir muchos podcasteros, ¿verdad? Podcasteros sería esa persona que tiene un podcast, como donaciones. Freakonomics lo piden, sí. ¿Alguien habló por ahí? ¿O solo se fue el dedazo? Muchos podcasteros piden contribuciones, donaciones a los contenidos, ¿verdad? Si te gustó el contenido, recibimos donaciones. Freakonomics creo que lo hacía. Había un podcastero de música, se llama Rock Americana, y al final decía, mira, yo aquí me paso toda una noche grabando música para que compartas y escuches. Si querés aportar a la causa, está mi cuenta, me puedes hacer donaciones por medio de PayPal, etcétera, ¿no? Da para todo, ¿no? Da para todo. Cabal. Pensalo a ver si querés donar algo, ¿verdad, Carlos? Es un llamado a la acción, es una invitación bien amigable, ¿va?
Bueno, si quiero, ya, digamos que yo ya tengo mi archivo listo, ya lo grabé, entonces me voy a nuevo episodio, y aquí es como subir un documento, ¿verdad? Y aquí, clic para subir, y me voy a buscar, yo aquí tengo mi carpeta de podcast, podcast, y aquí. En algún momento, fíjense que un muy buen amigo puso su empresa que se llama Shipperbox. Aquí está, anuncio Shipperbox. Y lo que hice en la edición fue incluir su anuncio. Entonces, puse la intro, me presenté y bueno, hoy vamos a hablar de innovación. Pero antes un mensaje y puse, ya incluí este anuncio. Entonces pareció puro programa de radio con anuncio, ¿no? Entonces, toda la gente pensó que me estaban pagando por poner anuncios en mi podcast. Lo cual pues fue interesante, pues porque también transmitimos ese profesionalismo y ese efecto comercial, si ya lo estamos viendo con ojos comerciales, ¿no? Y bueno, ahí se va ya el contenido, subo el archivo, ¿verdad? Y ya solo me toca esperar a que quede subido el archivo y seguir las instrucciones como tal, ¿no? Eso lo van a ver en la sesión, en la parte 2. Ahora, aquí podría, si no tengo el archivo creado, podría crear desde acá, ¿sí? Y lo grabar. Aquí me pidió permiso para usar el micro. Entonces aquí yo puedo empezar a grabar. Y puedo empezar a decir, bueno, vamos a ver, probemos. Vamos a hacer una grabación en la cual estamos compartiendo realizar un podcast con mis colegas docentes de la Universidad Rafael Andívar. Es un gusto poder compartir esta información y que ellos puedan aportar y enriquecer los contenidos para sus clases. 15 segundos, 15, 16 segundos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya lo está subiendo. Lo bonito de esta herramienta es que me permite editarlo, o sea, me permite agregarle musiquita de fondo, agregarle una intro, o sea, volverme un DJ, ¿no? Entonces aquí puedo agregarle al episodio. Le puedo poner, yo no sé si se comparte sonido, vamos a ver cómo le hago acá. Creo que en algún lado se puede compartir sonido de mi equipo. Vamos a ver. Ajustes de audio y video. A ver si se escucha. A ver, lo voy a poner acá. Son unas campanitas, no sé si las escuchan. No se escucha, ¿verdad? Bueno, ahí puede ir uno seleccionando la que más le llame la atención. Lo podemos poner de fondo a todo lo que yo hablé. Se puede poner esa musiquita de fondo y entonces ya le da ahí cierto impacto, ¿verdad? Al episodio. Y ya lo voy enriqueciendo definitivamente, ¿verdad? Y después ya lo termino de editar básicamente, ¿verdad? ¿Será que hay que darle? Es que... Vamos a ver. Vamos a ver preguntas. Dice... Sí, el contenido es para los alumnos, no aplicaría, ¿verdad?, a incluir publicidad. Básicamente, mencionar que es para el curso tal, ¿verdad?, para sus alumnos, ¿verdad? Consejos para la voz y dicción. Yo creo que los ejercicios que nosotros hemos aprendido a lo largo de las capacitaciones que nos dan son clave. Es muy importante evitar las muletillas, ¿verdad? A la hora de que estoy grabando el podcast. Por eso es que recomiendo hacer la redacción del documento previo a empezar a hablar. Es muy difícil no caer en un ¿verdad?
todas esas palabritas. Entonces, es muy importante, María Eugenia, que nuestra voz la vayamos monitoreando también en el programita que van a descargar, eso lo van a aprender a utilizar en la parte 2. Ahí nos va tirando, cuando ya llegó al colorcito rojo, ya estoy hablando muy fuerte. Entonces, de esa manera puedo ir teniendo ya sea el acercamiento o alejamiento al micrófono de una manera que no se vaya, porque si no después ya chachalaquea y entonces ya se oye muy, muy, muy fuerte y ya molesta, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tomar eso en cuenta. Muy buena pregunta. Sí, los consejos, un consejo, María Eugenia, clave es leerlo, el texto que yo quiero transmitir en mi podcast, yo lo leo 2 veces antes, porque entonces veo bien que si la coma iba bien, que el punto de aparte, que el énfasis, que las tildes que se nos hayan ido, porque una vez que lo escribimos con una idea y después, ya cuando lo leemos suena raro. Entonces, leerlo 2 veces en voz alta y ya una tercera ya lo grabamos. Eso es como el mejor consejo, María Eugenia, que yo podría compartirles. Grabar directamente en Spotify no se puede, Claudia. Tendría que ser a través de Anchor o a través de una página web, pero eso ya es pagado, entonces nos conviene mejor usar Anchor. No debe pasar ningún proceso de revisión, Maru. Se puede publicar de una vez en Anchor. Mucho cuidado con poner, es que a mí siempre me ha gustado la canción de los Bee Gees y la voy a poner de fondo. No, eso sí puede ser contraproducente por tema de derechos. Me pueden bajar el episodio. Es mejor crear una playlist, un fondo musical propio. Hay plataformas. O sea, si me da tiempo, si no la parte 2, pero si me da tiempo les muestro un par de plataformas de fondos de música gratis. Pero esa es básicamente la sugerencia principal en base a la pregunta que hace Maru del proceso de revisión o autorización, ¿verdad? Reacción sí, para evitar muletillas. ¿Qué más? Lo de la segunda parte del curso, no sé. Eso ahí ahorita David les va a comentar. Lista de evaluación, lista de asistencia. Va. Sí, en algún momento, miren, pues en YouTube podría suceder que ponga una canción o una parte de una película o algo, lo subo y supongamos que su video llegó a 1 millón de vistas. YouTube no les paga a ustedes, le paga al dueño de esa canción o de ese espacio de video, de película que pusimos. Bien triste. Y ustedes le llevaron a 1 millón de vistas y eso ya no, pues va, ya ahí sí ya es trabajo de ustedes, va. Bien, entonces miren pues, voy cerrando con esto. Y nos quedamos ya con preguntas si ustedes quieren. Publicar y compartir en redes, ese es el punto 6. Ahora, el ejercicio práctico es que ustedes deberían dejar listo hoy para tenerlo listo para su parte 2 del curso. Es, ¿cómo nos va a facilitar este tema de crear un podcast? Ya que varios ahí se emocionaron y ya quieren grabar su primer episodio. Es estructurarnos y ordenarnos. Y para esto lo recomendable, y nuevamente que esto es como yo lo he venido trabajando, ¿va? Ustedes, desarrollar un listado de 5 temas en los que yo podría hablar por 20 minutos sin detenerme. Ese es como el primer punto esencial. Número 2, pues bueno, es seleccionar un tema. Y entonces ya me doy a la tarea de redactar un Word con 1000 palabras. En promedio, van a ser 2 hojas, hablando sobre ese tema. Y lo vamos a incluir en el documento que vamos a generar, ¿sí? Usar la escaleta. Eso está en el link que les mandé, se los voy a volver a mandar ahorita. En el link está la escaleta. Y la escaleta me da como una estructura de los tiempos para que no me vaya a pasar.
tratar de hacer como un cronograma de mi clase, de mi sesión, es básicamente lo mismo, ¿verdad? El acceso. Siguiente. Ahora, elementos que debe incluir mi escaleta. Definitivamente mi presentación personal, la presentación del tema, el desarrollo del tema como tal, que es el que vamos a enriquecer con el punto 2, ¿verdad? Cierre del tema, agradecimiento si aplica, ¿verdad? Recordemos que el enfoque del podcast es tener un patrocinador, ¿verdad? Si es para temas educativos, pues le agradecemos, no sé, a la plataforma, le agradecen a Pluvio, no son bromas, agradecen a la universidad, qué sé yo, ¿no? Despedida y el call to action, CTA. El call to action es, bueno, comparte, es el cierre, ¿verdad? Comparte en tus redes, deja alguna pregunta en la página, síguenos en redes sociales, tus preguntas al correo tal, en fin, ¿verdad? Esos son los elementos que debería llevar la estructura del podcast que estemos creando y que estemos diseñando. Sea para efectos educativos o para efectos comerciales, siempre tiene que haber un call to action, ¿verdad? Un llamado a la acción. Entonces, les voy a compartir así rapidísimo dónde es que encuentran la escaleta. Acá en la página. Aquí van a tener acceso a esta plataforma, ¿sí? Nos vamos a sesión 1 podcast y aquí van a ver ciertos conceptos y acá, ¿verdad? La escaleta de guión. Ay, perdón. Esa es esta otra. Formato de guión para crear podcast. Entonces, les va a pedir descargar el escaleta práctica ejemplo y ya la tienen ahí estructurada. Es básicamente llenar una... Déjenme ver si lo tengo aquí habilitado. Creo que puedo compartir aquí archivos. Ahí está. Se me estaba olvidando cómo usar el Blackboard. ¿Por qué no me aparece aquí? Aquí está en pantalla. Título del podcast, locutores, formatos, objetivo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que se tenía de un objetivo en este podcast de comprender los criterios claves del aprendizaje e-learning. Y entonces aquí ustedes van a ver, ya tiene llenas ciertas partes. Es una escaleta diseñada para un programita de 1 minuto 30. O sea, esto sería como una práctica que ustedes pudieran realizar, ¿verdad? Y ahí hay que ir llenando esta como agendita desarrollada en el contenido, ¿verdad? Soy Pluvio Monterroso. Gracias, es Pluvio, gracias. Sí, aquí aparezco, estoy usando el usuario de Eduardo, ¿verdad? Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Les dejo ya entonces con la tarea. Lo último, deben llenar, les voy a mostrar, un segundo aquí. Deben llenar la escaleta y ahorita les mando el link, con gusto. Entonces, llenan la escaleta con esta información. Voy nuevamente cambiando pantalla a ustedes, que voltereque, pero aquí vamos. Llenan la escaleta
Y de la forma en la que se van a ayudar es desarrollando estos 5 temas, ¿verdad? Seleccionan un tema, entonces ya usan la escaleta con esta información que la van a ir llenando, ¿verdad? Y para la siguiente sesión, en la parte 2, bajen, descarguen de una vez Audacity, que este va a ser el programa donde ustedes van a grabar su voz y todo lo que ustedes van a escribir en la escaleta. En ese link está para subir la escaleta, pero ustedes manténganla a la mano porque esa escaleta es la que ustedes van a utilizar para grabar en Audacity el programa ya como tal, ¿verdad? Gracias, Mario, a la orden, cualquier cosa. Ahí estamos. Ahora tienen que llenar la escaleta, correcto. Llenan la escaleta con estas indicaciones que están en pantalla para darles estructura y orden ya a un programa. Y eso es lo que ustedes van a grabar. Y quien pueda conseguirse su micro, fantástico. O lo graban en el celular, ¿va? Pero en un espacio que pueda estar controlado. No sé si hay alguna duda. No, no debe ser sobre e-learning. El que está ahí sobre e-learning es un ejemplo. Se puede grabar en Anchor. Lo único es que no lo va a poder editar con una o sea, va a estar muy sujeta a que el archivo va a quedar en Anchor de una vez. Es mejor tener el archivo generado en Audacity y subirlo a Anchor, Claudia. Es mejor eso. Gracias, Karina. Tan chula. Un abrazo. Qué gusto saludarte. El micrófono Radio Shack. Yo en Radio Shack es donde lo compré. Vamos a ver si puedo mostrarles acá la cámara. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Ese es el micro que utilizo. A ver si lo pueden ver. Audacity es la que van a utilizar en la segunda parte. Sí, ese es el que van a utilizar para grabar, correcto. En Audacity es bajar el programa. Ahí en la página, en el link que les mandé de los contenidos, ahí está el link directo en la parte 2. Pero si ustedes le dan en Google descargar Audacity, les va a bajar el link. No hay que registrarse, solo es descargarlo. Gracias, Karina. Ahí está. A la orden. Qué gusto saludarlos. Y bueno, a ver con quién nos toca la parte 2. Ojalá, si no, pues nos estamos viendo siempre en los espacios de la universidad.